Chile y Perú son dos selecciones que, de acuerdo a lo que nos indica la tabla de las eliminatorias, no están en una buena posición en lo que respecta a sus aspiraciones por clasificar al Mundial del 2026. Perú se encuentra en el último lugar con solo 2 puntos y Chile ocupa la octava plaza con 5, al igual que Paraguay. Es por ello que ambas selecciones optaron por cambiar de director técnico y ahora se encuentran en una etapa de transición en la que tanto Ricardo Gareca en Chile como Jorge Fossati con Perú tratarán de consolidar un equipo durante la Copa América. En ese sentido, lo que los acercará a conseguir ese objetivo será el poder contar con una mayor cantidad de partidos en el torneo para que de esa manera los jugadores dispongan de un tiempo razonable que les permita adaptarse a las nuevas ideas de sus respectivos entrenadores. Por ello es de vital importancia para ambas selecciones superar la fase de grupos y llegar mejor preparados a la reanudación de las eliminatorias sudamericanas. En esa línea, el encuentro debut en el que ambos combinados tendrán que medirse será un enfrentamiento que toma mayor dimensión, ya que, contrario a ediciones anteriores de la Copa América, solo el primer y segundo puesto de cada grupo clasificarán a los cuartos de final. Es por esa razón que una victoria de cualquiera de estas dos selecciones en este partido a disputarse en Dallas pondría prácticamente con un pie afuera al rival vencido, entendiendo que lo más probable es que la vigente campeona Argentina, que también se encuentra en el grupo A, logre hacerse con uno de los 2 boletos que te dan el pase a la siguiente ronda de la Copa América. Por eso en este video vamos a comentar acerca de la realidad de ambas selecciones y el momento en el que llega tanto Perú como Chile, además de analizar sus respectivos equipos. Recuerda suscribirte activando la campanita. La situación en la cual Gareca y Fossati asumieron el cargo de director técnico en sus respectivas selecciones fue parecida, ya que en el caso del Tigre y previo a ser oficializado por Chile, ya tenía algunas ofertas de selecciones lejanas como la de Bahrein o de clubes como el América de Cali. No obstante, el Tigre sabía que podían llegarle mejores oportunidades y la propuesta de la selección chilena lo convenció porque, además de que iba a seguir dirigiendo en Sudamérica, su experiencia adquirida con Perú le da sin duda un mejor conocimiento de las eliminatorias Conmebol. No obstante, la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena se consumó debido a los malos resultados obtenidos bajo la dirección de Eduardo Berizzo. En el caso de Jorge Fossati, su contratación se dio posterior al campeonato local que obtuvo dirigiendo a Universitario de Deportes, y tras la salida de Juan Reynoso de la selección peruana, la federación vio por conveniente contratar a un director técnico de un perfil muy diferente al entrenador saliente. En ese sentido, Fossati es un estratega que cuenta con cierto prestigio obtenido a partir de los títulos nacionales e internacionales que ganó tanto en Sudamérica como en Asia. No obstante, un pendiente de Jorge Fossati en su carrera próxima a finalizar como director técnico es que no logró clasificar a un mundial habiendo dirigido a la selección de Qatar y de Uruguay, con la cual perdió un repechaje ante Australia en su intento de clasificar al mundial del 2006. Por ello, teniendo a su cargo a la selección peruana, el estratega uruguayo dispondrá de su última oportunidad para dirigir en un mundial. Una tarea bastante complicada, entendiendo que para eso tiene que sacar a Perú de la parte más baja de la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Pero ya habiéndose definido el cambio de líder de ambas selecciones mayores, se llegó al momento en el que ambos entrenadores tenían que tomar sus primeras decisiones. En ese sentido, por el lado de la selección chilena, programaron en marzo amistosos ante rivales como Albania, que en el último ranking FIFA ocupa el puesto 66, y Francia, la vigente subcampeona del mundo, que fue ubicada en el puesto 2 del mismo ranking. Entonces, la decisión de que los primeros encuentros de Chile bajo la dirección de Ricardo Gareca sean ante rivales europeos y de comprobada competitividad es una clara muestra de que la política inicial del Tigre fue la de buscar someter a sus jugadores
jugadores a la máxima exigencia en la inmediatez posible. Diferente fue el caso de la selección peruana, que optó por una política más conservadora en la que el objetivo de los primeros amistosos de marzo fueron los de tratar de devolverle a los futbolistas seleccionados la confianza que habían perdido a partir de los malos resultados e introducirlos al dibujo táctico 1-3-5-2 de manera paulatina. Y es esa la razón que llevó a que Jorge Fossati decidiera descartar la opción de disputar 2 amistosos ante Italia y Guatemala. Esa decisión generó debates debido a que parecía que se desperdiciaba la oportunidad de enfrentarse a un rival de exigencia alta como Italia, pero finalmente Ecuador tomó el lugar de Perú y se enfrentó ante esos 2 rivales, mientras que la selección peruana programó sus partidos de preparación ante contendientes como Nicaragua, que ocupa el puesto 135 del ranking FIFA, y República Dominicana, que se ubica en el lugar número 150 del ranking. El resultado: Chile goleó por 3-0 a Albania con una destacada actuación de sus jugadores, con el retorno de Eduardo Vargas anotando gol, y el caso de este delantero que milita en el Atlético Mineiro es sin duda una de esas excepciones que suele hacer Gareca con aquellos jugadores que, aunque no tengan muchos minutos en sus clubes, en la selección de su país suelen ser diferenciales. En el posterior partido ante Francia, los chilenos perdieron por 3-2, pero mostraron mejoría en su juego y dejaron muy buenas sensaciones de cara a los partidos venideros. En el caso de la selección de Perú, como era lo previsible por el bajo nivel de los rivales y la localía ejercida en Lima, el conjunto dirigido por Fossati se impuso ante Nicaragua por 2-0 y obtuvo una victoria de 4-1 frente a Dominicana. Cabe resaltar que Fossati utilizó sus 2 primeros amistosos para darle minutos a 27 de los 29 jugadores que había convocado en esa lista de marzo, pero más allá de eso, estos partidos de preparación y de poca exigencia no sirvieron para sacar conclusiones fehacientes del nivel del equipo. Es por ello que cuando tanto Perú como Chile decidieron que su siguiente partido amistoso sería ante Paraguay, que es un rival directo en eliminatorias, la afición peruana consideró que por fin se podría ver qué tan bien funciona el equipo de Fossati ante un contendiente de mayor exigencia. Y lamentablemente para los intereses de Perú, caímos en cuenta de que había mucho por mejorar en lo que respecta a la generación de ocasiones claras para los delanteros que, de hecho, no pudieron rematar ni una sola vez al arco paraguayo, y en el partido siguiente ante el equipo alterno que puso El Salvador, solo se pudo obtener una victoria ajustada de 1-0. Entonces, dados esos resultados, las conclusiones que se sacaron es que, si bien se requería de un mejor funcionamiento en el mediocampo, al menos en defensa, el equipo dejó buenas sensaciones, aunque no era suficiente debido a que la exigencia en partidos oficiales va a ser mayor. No obstante, lo que aumentó la incertidumbre con respecto a lo que puede aspirar Perú en esta Copa América fue que en su partido ante Paraguay, los chilenos lograron imponerse por un marcador contundente de 3-0, y aunque los paraguayos jugaron con un equipo diferente al probado ante los peruanos, quedó la sensación de que el rival al que Perú no pudo rematarle una sola vez al arco había caído ante una selección chilena que parece haber tomado cierta ventaja en lo que respecta a encontrar su equipo más competitivo. Y llegados a este punto, ahondaremos acerca de eso. Los jugadores que empiezan a ganar terreno en el equipo titular de sus respectivas selecciones. Comenzaremos hablando de la selección de Chile y de sus convocados para disputar la Copa América. En ese sentido, de lo primero que tenemos que hablar es de las ausencias llamativas de jugadores históricos en su selección como Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Gary Medel. Estos 2 últimos jugadores mencionados tenían un peso muy importante en el vestuario, por lo que su exclusión de la lista final generó una breve controversia que se fue apagando a partir del buen juego del equipo chileno. Sin embargo, la razón por la que Gareca opta por no contar con Vidal
Vidal y Medel es que el Tigre es un gestor de grupo que considera que su liderazgo tiene que servir para convencer a su equipo, pero principalmente a sus referentes de la idea que intenta implementar. Y eso es importante ya que te brinda estabilidad. En otras palabras, es más asequible manejar un grupo en donde la capitanía y voz de los futbolistas sea repartida entre dos jugadores como Claudio Bravo y Alexis Sánchez, ya que la situación sería muy distinta con 4 referentes que ya en el pasado han tenido sus diferencias. Así que por esa parte está claro que a Gareca no le cuesta tomar este tipo de decisiones gracias a la experiencia que tuvo con la selección peruana, en la que obtuvo resultados a partir de la exclusión de jugadores importantes como Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas, decisión que por cierto le costó asimilar en su momento. En ese sentido, el equipo que está conformando Chile tiene una combinación entre jugadores jóvenes y veteranos que pertenecen a la llamada generación dorada, cuya convocatoria es positiva ya que aún cuentan con el nivel necesario para ser titulares en su selección. Así que aproximándonos al equipo de Gareca, sabemos que el dibujo táctico que suele usar el Tigre es el 4-2-3-1. En los 3 amistosos que disputó Chile bajo la dirección del Tigre, el portero titular fue Claudio Bravo y solo fue reemplazado por Gabriel Arias debido a que sintió una molestia en la rodilla, pero al no tratarse de una complicación grave, Bravo, que está próximo a finalizar su contrato con el Betis, se perfila como claro titular en el conjunto chileno. En cuanto al lateral derecho, Mauricio Isla jugó en todos los partidos con Gareca y es claramente el titular. Isla pertenece al Independiente de Avellaneda y con 36 años aún es importante con sus proyecciones en ataque que ya no son tan constantes como en su mejor momento, pero en la toma de decisiones se ha vuelto más productivo. El lateral por izquierda que viene jugando siempre con Gareca es Gabriel Suazo, quien juega en el Toulouse de Francia, y haciendo un símil con el equipo que el Tigre formó en su momento con Perú, Suazo es su Miguel Trauco de aquellas épocas. Estamos hablando de un jugador con un buen pie para los lanzamientos largos y centros al área precisos. Es justamente esta última habilidad la que le ha permitido formar un tándem muy peligroso con Víctor Dávila, quien dispone de un gran juego aéreo y cabezazo que hacen muy peligrosos los lanzamientos de Suazo al área. Dávila es un atacante zurdo veloz que pertenece al CSKA de Moscú y se perfila para ser muy importante en el equipo del Tigre. Volviendo a la línea defensiva, Lichnowsky es el único central que ha jugado los 3 partidos con Gareca y su acompañante en los 2 primeros encuentros fue Paulo Díaz, pero a causa de una lesión, el seleccionador de Chile optó por no darle minutos ante Paraguay al jugador de River. No obstante, Guillermo Maripán del Mónaco suele ser el titular por encima de Lichnowsky, pero por problemas de lesión aún no ha podido debutar bajo el mando del Tigre y en ese sentido lo más probable es que Lichnowsky del América de México sea titular junto a Paulo Díaz. En el mediocampo, el volante de contención titular en los 2 primeros amistosos fue Echevarría del Huracán de Argentina, pero ante Paraguay jugó Eric Pulgar del Club Flamengo, quien por trayectoria se perfila para ser el titular en esa posición. Su acompañante en la parte baja del mediocampo es Marcelino Núñez, quien jugó los 3 partidos amistosos y por ende es deducible que Gareca tiene al jugador del Norwich como primera opción para ser su volante de creación junto a Pulgar, quien tiene mayor oficio defensivo. Como extremo por izquierda, en el partido ante Paraguay el titular fue Diego Valdés del América de México, pero en los encuentros ante Albania y Francia, Darío Osorio de 20 años había tenido la preferencia de Gareca, más una lesión lo excluyó del encuentro ante los guaraníes y en ese sentido, al ya haberse recuperado Osorio, que juega en la liga danesa y que además ha sido incluido en la lista de 100 jugadores nominados para ganar el premio Golden Boy 2024 junto a jóvenes promesas como Lamine Yamal y Alejandro Garnacho, queda claro que Osorio es un jugador con el que Perú debe tomar sus precauciones porque además dispone de un gran remate de larga distancia y al ya haberse recuperado de una lesión, lo más probable es que Gareca opte por darle la titularidad. En cuanto al enganche, no hay mayor misterio ya que Alexis Sánchez ocupará esa posición y Eduardo Vargas será el delantero titular. Ambos goleadores históricos de Chile y por lo mismo no es necesario profundizar acerca de estos 2 futbolistas bastante conocidos.
En cuanto a sus recambios habituales en ofensiva, estos suelen ser Ben Brereton, quien a partir de la llegada de Gareca ya debe tener un mejor manejo del idioma español, y Marcos Volados, quien pertenece al Colo-Colo, ambos jugadores de 25 y 28 años respectivamente. Ahora, pasando a comentar acerca del equipo peruano, tenemos que remarcar que Fossati está tratando de implementar el sistema 3-5-2 en la selección peruana y claramente los jugadores tienen que adaptarse a ese dibujo táctico, ya que por lo general Perú siempre se ha desempeñado en formaciones que comienzan con una línea de 4 defensores. Dicho esto, empezaremos haciendo mención de los jugadores que se perfilan como titulares en determinadas posiciones. En el puesto de guardameta hay un claro dueño que es Pedro Galese, perteneciente al Orlando City de la MLS. En la línea defensiva los titulares ya son conocidos debido a que en el partido ante Paraguay supieron contener los ataques del rival y se mostraron como la mejor opción en sus respectivas posiciones. Como stopper por derecha, el titular es Miguel Araujo del Portland Timbers, quien de los 3 defensores es el único que no llega al 1,80 m de estatura, pero es ordenado y tiene buena lectura de juego para anticiparse a jugadas de peligro del rival. Fossati suele jugar con su defensor por el medio a la misma altura de sus acompañantes y por eso no estamos hablando de un líbero como tal. Y en esa posición el titular indiscutido es Carlos Zambrano, de 34 años, y quien a partir de sus cualidades físicas y técnicas es el mejor defensor de la actual convocatoria de Fossati, ya que además de estar en capacidad de disputar los balones aéreos gracias a su 1,85 m de estatura, también te brinda salida desde atrás, aunque su punto a mejorar, y que seguramente ya tiene identificado Gareca, es que en partidos de alta intensidad su temperamento puede llegar a traicionarlo y ello lo hace susceptible a alguna expulsión. Esperemos que con la experiencia adquirida no se presente esa situación y que podamos contar con Zambrano los 90 minutos contra Chile. Como stopper por izquierda, el titular es Alexander Callens, quien juega en el AEK de Atenas y que mide 1,85 m de estatura. El defensor zurdo de 32 años pasa por un buen momento en su carrera y sus cualidades destacadas, además del juego aéreo, son la velocidad y buen 1 contra 1 en situaciones defensivas. En la posición de mediocampista de contención, el titular fijo era Renato Tapia, pero debido a un desacuerdo con la Federación Peruana terminó saliendo de la lista final y su lugar será ocupado por Wilder Cartagena, quien es compañero de Galese en el Orlando City. Es en la posición de volantes laterales o carrileros que Fossati ha probado en sus amistosos muchas variantes. Inicialmente el titular por la banda derecha fue Andy Polo, pero a partir del encuentro disputado ante Paraguay, quien se perfila para ser titular en ese lado es Luis Advíncula de Boca Juniors. Por la banda izquierda es en donde no había un dueño del puesto definido, pero Marcos López del Feyenoord se ganó la confianza de Fossati y es él quien será titular ante Chile. En cuanto a las posibilidades de recambio, se encuentra el nombre de Oliver Sone del Silkeborg de Dinamarca, quien es capaz de desempeñarse por ambas bandas como carrilero. Las dudas comienzan cuando se tiene que definir qué jugadores completarán el mediocampo, y si nos guiamos por la cantidad de minutos disputados, quienes complementarían a Cartagena serían Piero Quispe de los Pumas de México y Sergio Peña del Malmo de Suecia. En la delantera estarían Edison Flores de Universitario de Deportes y Gianluca Lapadula del Cagliari de la Serie A. No obstante, ante El Salvador, el rendimiento de Quispe parece no haber convencido a Fossati al punto de que lo sustituyó antes de empezar el segundo tiempo, y si a eso le unimos la recuperación de unas molestias musculares de Brian Reina, quien jugando para el Belgrano de Córdoba pasa por un gran momento en Argentina, lo más probable es que Reina, quien es el jugador más desequilibrante del que dispone la selección peruana, conforme la doble punta junto a Lapadula para que de esa manera Edison Flores baje para ser interior en reemplazo de Quispe, aprovechando además que tanto Flores como Peña tienen un buen remate de larga distancia que será importante en un escenario que indica que a Perú se le complicará llegar a través de triangulaciones al área rival. Y es por esa falta de respuestas en el mediocampo que Fossati ha decidido apostar por la recuperación de un Cristian Cueva que portará la camiseta número 10 de Perú, pero que lleva 8 meses sin jugar a nivel profesional y el rendimiento que pueda mostrar es una verdadera incógnita. En cuanto a los recambios en ofensiva más frecuentes de Fossati están los nombres de Paolo Guerrero de 40 años y André Carrillo de 33. Este último jugador pasa por uno de sus momentos más bajos con la selección peruana y ya no suele jugar por banda
como en su mejor momento y lejos de eso, Jorge Fossati está tratando de encontrarle lugar como mediocampista interior sin mucho éxito por el momento. Y con respecto al enfrentamiento próximo entre ambos combinados, es claro que Chile llega con mejores sensaciones, pero aún les falta consolidar el equipo y para ello tendrán que demostrar que pueden trasladar sus buenas actuaciones en los amistosos a estos partidos oficiales. Por el lado de Perú, es necesario una mejoría importante en la creación de oportunidades claras de gol para dar la sorpresa en el debut. Pero lo previsible es que se buscará hacer daño al rival confiando en la solidez defensiva mostrada ante Paraguay para de esa manera tratar de atacar a Chile cuando estén volcados en ataque haciendo uso de la velocidad por bandas de Luis Advíncula y Marcos López. ¿Y tú qué resultado esperas en este encuentro? Hazme saber tus percepciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.